Continuemos indagando en este misterio de las matemáticas. Pero ya que la matemática es una ciencia, esta vez hagámoslo a través de experimentos prácticos. Así que les invito a que pongan la mayor atención, abran su creatividad y despierten su mate. Bien, la matemática y todas sus fórmulas extrañas a veces se manifiestan en la vida cotidiana y a veces en situaciones un tanto divertidas, como nos ocurrió una vez con unos amigos que estábamos en un cerro y nos dieron ganas de comer sandías, unas deliciosas y refrescantes sandías. Así que partí con un par de amigos y nuestra bolsita de tela hecha a mano, recién cocida, bajamos el cerro en busca de alguna verdulería y de pronto, ¡tate! Unas exquisitas sandías grandes, se notaban jugosas y dulces, y había una oferta si es que comprábamos de a 6 sandías. Así que dijimos, bueno, compremos las 6 sandías. Pero el problema es que las sandías eran grandes y no nos cabían 6 sandías en nuestra bolsita de tela. Así que no podíamos llevarlas todos de una vez. Tampoco íbamos a llevarlas de a una, porque subir el cerro y bajar el cerro 6 veces iba a ser un poco agotador. Así que nos pusimos a pensar cómo podíamos resolver este misterio, este desafío. Y de pronto, dale, éramos tres, así que nos podíamos llevar la mitad de las sandías y después volver por la otra mitad. 2 viajes era algo prudente. Pero después además nos dimos cuenta que éramos muchachos muy fuertes, así que podíamos llevarnos de a 2 sandías cada uno. Así que fuimos, nos acercamos donde la vendedora, que debe habernos notado que éramos muy guapos, fuertes e inteligentes, así que coquetamente nos dijo, llévense 7. Que nos demoramos harto en pensar cómo distribuir las 6 de forma equitativa, pero 7. ¿Se pueden distribuir de forma equitativa 7 sandías? Por favor, anótenme en los comentarios cómo lo habían hecho ustedes. Porque nosotros, la única solución que tuvimos fue asumir que nos cabían solo 6 sandías y nos fuimos con 2 cada uno subiendo el cerro a duras penas ante la risa de la vendedora. Así que quiero que esto sea algo práctico, no solamente mental, que la matemática se evidencie. Entonces, vayan inmediatamente a una verdulería y compren las 7 sandías y me dicen cómo lo hacen. O bueno, si no son sandías, pueden ser frutas un poquito más pequeñas, por ejemplo, podría ser un racimito de uvas. O lo que tengan, si no son uvas, manzanas, peras, o si no, semillas, monedas, con el artículo que tengan, pero que sean similares, para poder hacer los siguientes experimentos matemáticos. Miren, aquí tenemos, coloquemos 6 objetos parecidos. Por ejemplo, yo tengo aquí las 6 uvas. Y preguntémonos de qué forma podemos distribuirla de modo en que queden en grupos iguales. Eh, Podríamos pensar que las separamos en 2 grupos de a 3 uvas. Sería una buena solución. La otra forma que pudiésemos pensar es distribuirla en 3 grupos de a 2 uvas. Siendo 6, es bastante factible estas operaciones. Si que fueran 8 uvas, también podríamos separarlas, por ejemplo, en 2 grupos de a 4 o en 4 grupos de a 8 uvas. Perdón, en 4 grupos de a 2 uvas. Sí, pero ¿qué pasa si nos comemos una? Y ahora tenemos 7 uvas, como en el problema de las 7 sandías. ¿Podemos distribuirlas de manera equitativa? Tal vez algunos comiencen a indagar, intenten poniendo 4 y 3 o 5 y 2, pero no son grupos equitativos. ¿Habrá alguna forma? Algunos dirán que no lo hay, pero la verdad es que hay 2 maneras que podríamos considerar. Una sería, pues, separar las 7 y tenemos todas de a una, 7 grupos de a una. O si no, la otra forma es reunirlas todas
y sea un solo grupo de 7 uvas. Como ven, en el caso del 6 es posible subdividirlo en grupos más pequeños, 3 grupos de 2 o 2 grupos de 3. En el caso del 8 también se pueden subdividir en 2 grupos de 4 o 4 grupos de 2. Pero en el caso del 7 estamos en un problema, porque la única forma de subdividirlo sería que estuvieran todas separadas, estando de a una, pero cuando estás de a uno, digamos que no es propiamente un grupo, si no está de a uno, no está en grupo. Y la otra forma sería colocarlas todas juntas. Pero tampoco son grupos, porque es uno solo. Necesitamos grupos en singular. Así que por lo tanto, el 7 no se puede subdividir en grupos menores. Solamente se puede separar todas o poner todos juntos. Sigamos indagando con otras cantidades. Vamos a ver aquí. Podemos ponerlas, por ejemplo, si tenemos 4 uvas, podemos ver claramente, se pueden dividir en 2 grupos de a 2 uvas. O también podríamos ponerlas todas juntas o todas separadas. Pero si tenemos 3 uvas, no podemos más que solo separarlas todas o todas juntas. Misma cosa si ponemos 5 uvas. Y así podemos seguir indagando en distintas cantidades. Prueben con 10 uvas, con 9 uvas, con 12, con 20, con 27, con la cantidad que quieran. Mientras más prueban, mejor. Y más vamos desarrollando nuestras capacidades de desafío. Incluso inviten a su familia, inviten a la gente y pongan unas cantidades y vayan descubriendo las formas de distribuirse. Lo podemos hacer aún más dinámico este ejercicio. Podemos hacerlo con personas, con grupos de personas. Por ejemplo, invitamos a toda la familia, si somos 6 personas, veamos de cuántas formas nos podemos reagrupar. Y si somos 7, ¿se podrán reagrupar de formas iguales? Es más interesante cuando se hace matemática con seres humanos, porque entran en juego los sentimientos, las palabras, las ideas, la matemática se humaniza. Podemos hacer también, si es que no tenemos ni uvas, ni frutas, ni semillas, ni monedas. Podemos hacerlo con la herramienta de cálculo más antigua de la humanidad y que yo tengo aquí en mis bolsillos, y son las manos. Podemos hacer juegos con las manos. Es muy interesante hacerlo. Por ejemplo, si tenemos 10 objetos, 10 dedos, ¿cómo podemos distribuirlo? Todos separados, todos juntos, en 2 grupos de 5 o en 5 grupos de 2. A ver, intenten hacer esta figura, no es tan fácil. La coordinación que sea fluida. Y después van probando con distintas cantidades. Puede parecer muy simple hacerlo con los dedos, pero la verdad es que al hacer ejercicios matemáticos con los dedos se van activando zonas neuronales que van directamente relacionadas con el cálculo. Así que para ocupar mayor plasticidad matemática, les recomiendo que intenten haciendo toda la diversidad de posibilidades con sus manos. Podemos seguir indagando en este ejercicio desde otra perspectiva. Casi el mismo ejercicio, pero considerando la relación con la geometría. Preguntémonos ahora si es posible, con un grupo, por ejemplo, de 6 elementos, hacer un rectángulo. Veamos acá. Si tenemos las mismas 6 uvas, podríamos pensar si acaso se puede formar un rectángulo. Y claramente se puede hacer con 2 filas de a 3 uvas o 3 filas de a 2 uvas. 3 filas y 2 columnas o 2 columnas y 3 filas. Pero cuando son 7 no podemos formar un rectángulo. Lo único que podemos hacer es una línea, una sola fila. Misma cosa ocurre si tenemos 5 uvas. Ahora, si tenemos 4, ahí sí, podemos formar 2 filas de a 2, más bien un cuadrado, pero sigue siendo un cuadrilátero de ángulos rectos. Y en cambio cuando tenemos 3 no podemos. ¿Sí? Entonces, vamos viendo que hay ciertas cantidades con las cuales podemos formar rectángulos o cuadrados, ordenarlas en filas iguales. Pero con otras cantidades no se puede, solo podemos ponerlos en una sola fila o en una sola columna. Entonces tenemos esa separación de 2 tipos de números. Y coincide con esos números que se pueden subdividir en grupos menores, como es el caso del 6, o los que no se pueden subdividir más que solo separándolos todos o juntándolos todos, como es el caso del 5 o del 7. Vemos esos 2 tipos de números.
Registremos gráficamente aquello que hemos estado revisando con objetos. Podemos hacerlo con colores, si quieren, pónganle arte, como quieran hacerlo, disfruten el graficar, el dibujar, porque nos hará muy bien darle un poco más de armonía a las matemáticas, que no sean tan secas. Entonces, vamos viendo. Teníamos las 6 objetos, las 6 sandías que decíamos con nuestros amigos, y queríamos ver forma de distribuirlo equitativamente para poder subirla. Y lo primero que pensamos fue en llevarla en dos grupos de a 3 sandías, en dos subidas y bajadas. Y después, al ver lo fuerte que éramos, lo pensamos hacer que cada uno se llevara 2 sandías. Entonces aquí hicimos 3 grupos de 2 sandías. Porque ya la otra opción había sido que para aprovechar nuestra elegante bolsita de tela, nos lleváramos de a una las sandías. Entonces hubiésemos tenido que hacer 6 viajes de subida y de bajada. Y finalmente la última opción es que hubiésemos sido mucho más fuertes y nos hubiésemos llevado las 6 sandías juntas. O qué sé yo, si hubiésemos tenido algún vehículo que nos pudiese llevar. Bueno, entonces tenemos 4 formas para distribuir 6 objetos, que serían en un solo grupo de a 6, en 2 grupos de a 3, en 3 grupos de a 2 y en 6 grupos de a 1. No necesariamente grupo, pero en 6 conjuntos de a 1. En cambio, si tenemos 7 elementos, como fue el segundo caso, aquí solamente podemos llevarlas o todas juntas o de a 1. Esto si es que queremos ser equitativos y si es que queremos llevar nuestras sandías enteras, porque claro, quizás alguno haya pensado que las podemos partir por la mitad. Pero no, aquí estamos hablando de cantidades enteras, como se da naturalmente en la naturaleza. Estos son números naturales que no se parten por la mitad. Entonces, no hay otra forma de distribuirla más que todos separados o todos juntos. O sea, solamente un grupo o 7 conjuntos. Vemos estos dos tipos de números y revisemos bien que aquí tenemos los divisores del 6, ¿sí? Y acá tenemos los divisores del 7, que solo son el 7 y el 1. El 6, en cambio, se puede distribuir de 4 formas. Entonces, hagamos ahora una lista ordenada en la que vayamos colocando de cuántas formas, de todas las formas en que se puede dividir cada cantidad. Así que, si quieren, ponen en pausa el video, van a buscar una hoja y van registrando con todos los números que quieran. Si quieren, lo hacen hasta el 20, hasta el 100, hasta donde quieran llegar. Mientras más números, mejor. Así que pónganle pausa, por mientras voy a comer algunas uvas. Aquí ya tenemos una lista de los números del 1 hasta el 13 con todas las formas en las cuales se puede distribuir, o sea, con todos sus divisores. Vemos que hay números que tienen bastantes divisores, como es el caso del 4, del 6, que ya lo hemos revisado bastante, del 8, el 9, el 10 y el 12, que ya tiene 6 divisores. Pero hay otros muchos casos que solamente tienen 2 divisores, como es el caso del 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13. Y hay solamente un caso de un número que solo se puede dividir en sí mismo, es decir, no se puede dividir. Por lo tanto, no va a entrar en las clasificaciones de los demás, que es el caso del 1. Entonces tenemos números que tienen bastantes divisores y números que solo se pueden dividir por uno y por sí mismo. Y estos que tienen muchos divisores son los llamados los números compuestos, porque se componen de muchos divisores al escudriñar en ellos. Y estos otros, que solo tienen 2 divisores, son llamados los números primos, porque son los números primordiales. ¿Y esto por qué? Bueno, porque pasa que todos los números se pueden descomponer en solo números primos, es decir, se pueden convertir en una simple multiplicación de solo números primos. Y se los voy a demostrar. Supongamos el número 4. Se puede convertir en un 2 por 2, es decir, 2 números primos. El 6 en 2 por 3, también es una multiplicación de 2 primos. El 8, 2 por 2 por 2. Son números iguales, pero todos primos. Vemos el caso del 9, 3 por 3.
sigan descubriendo cómo se pueden descomponer todos los números en solo factores primos. El caso del 5, 2 por 5. ¿Cómo sería el 12? Pues sería así. 2 por 2 por 3. Como ven, todos los números se pueden descomponer en solo factores primos. Obviamente que los números primos se quedan solo como sí mismos. 2, 3. No es necesario multiplicarlo por más. Y los demás son productos de solo números primos. Así, por eso es que al conocer los números primos podemos descubrir de qué están hechos todos los números naturales. Entonces en los números primos se encuentra el secreto de la formación de los números. Así que sigamos indagando en estos números curiosos, extraños, que a veces se ven un poco desordenados, porque verán que a veces están más cerca, a veces se alejan un poco más, a veces se alejan bastante y después vuelven a acercarse. Son un poco desordenados, es muy curioso esto, nos pueden parecer un poco locos, lejos, pero son la base de todo el sistema numérico. Y tal vez si escudriñamos en ellos, descubramos muchos misterios de la matemática y tal vez lleguemos a darnos cuenta que en ellos se encuentra una hermosa música.